Explicación lámina maestra. Soy Isabel Velázquez, maestrante de orientación en sexología, y hoy les voy a explicar los dos procesos fundamentales que estudia este campo del conocimiento científico: el proceso del desarrollo del sexo y el proceso de la función sexual. El sexo es la condición orgánica que distingue al varón de la hembra. Como condición orgánica tiene una estructura anatómica que permite diferenciar a los dos sexos, y esta estructura anatómica tiene una función que es conocida como función sexual o las actividades propias del sexo. Los estudiosos de la sexología se han dado cuenta que tanto en el proceso del desarrollo del sexo como en el proceso de la función sexual hay alteraciones en esencia y en forma. Por lo tanto, la sexología ha pasado a ser el campo científico del estudio del sexo, su proceso de desarrollo y sus alteraciones, la función sexual, su proceso y sus alteraciones. El proceso del desarrollo del sexo comienza con la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y forma el cigoto. Tiene tres fases: la fase de determinación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. La fase de determinación inicia en la segunda semana de gestación y en ella inciden dos tipos de factores: los factores cromosómicos y los factores genéticos. Los factores cromosómicos tienen que ver con los cromosomas que tiene el ser humano, que son 23 pares, de los cuales 22 son iguales, los llamados autosomas, y solo un par, el llamado par cromosómico del sexo, que es el número 23, es el que determina el sexo del embrión. Cuando este par es XX, estamos hablando de una hembra. Cuando este par es XY, estamos hablando de un varón. Sin embargo, en este proceso puede haber una alteración. En las consultas de infertilidad se han observado mujeres que cromosómicamente son XY y varones que cromosómicamente son XX. En esta fase de determinación también incide el factor genético. El factor genético tiene que ver con los miles de genes que tiene el ser humano. Sin embargo, aproximadamente una decena de ellos son muy importantes en este proceso, porque son los que determinan o comandan el proceso de identificación gonadal. Las gónadas son las glándulas sexuales que en esta fase de determinación todavía permanecen indiferenciadas. Estos genes son los que van a comenzar la fase de diferenciación de las gónadas. Esto sucede a partir de la 8ª semana de gestación. En la fase de diferenciación propiamente dicha comienza a partir de la semana número 9, con lo que conocemos como la cascada hormonal, la cual es la segregación de hormonas masculinas, en el caso del varón, por parte de las gónadas testiculares, y femeninas por parte de la hembra en las gónadas ováricas. El proceso en el varón sucede así. En las gónadas testiculares se produce la testosterona, la cual es afectada por la hormona alfa-reductasa, convirtiéndose en dehidrotestosterona, y afecta el tubérculo genital, formando el pene, el escroto, la uretra y el rafe. La otra parte de la testosterona afecta al conducto de Wolff, creando los conductos deferentes, el epidimo, las vesículas seminales y la próstata. El proceso en la hembra se produce de la siguiente manera: los ovarios producen, las gónadas ováricas producen progesterona y estradiol. Estas dos hormonas inciden sobre el tubérculo genital, creando la vulva, los labios mayores, los labios menores, el clítoris
y el tercio inferior de la vagina. Y la segunda parte de estas hormonas, progesterona y estradiol, inciden sobre el conducto de Müller, creando el útero, los ovarios y las trompas de falopio. Este proceso de diferenciación da paso a la fase de expresión sexual. La fase de expresión sexual inicia con el nacimiento del individuo y termina una vez que éste fallece. Cuando el bebé nace, el bebé no tiene referencias de lo que es ser un varón o ser una hembra. Entonces son sus padres los que comienzan a identificarlo con la ropa, con los colores, a medida de que va creciendo, con sus juegos, su socialización, y ahí el niño se va identificando con las actividades, las conductas y las actitudes propias de su sexo. Sin embargo, en esta fase de expresión puede suceder que un individuo, hembra o varón, pueda identificarse como transexual y expresarse con otras expresiones diversas del sexo, como las giras en la India, los catogeis y los ladyboys en Tailandia, que son socialmente aceptados con ellos y que son como unas expresiones andróginas del sexo, que no están identificadas 100% con hembra o con varón. En este proceso inciden factores socioculturales, regionales, ambientales, psicológicos y biológicos, que es lo que conocemos como epigenética. Durante el proceso del desarrollo del sexo hay que tomar en cuenta el desarrollo del cerebro. A partir de la cuarta semana de gestación se comienza a formar la masa encefálica, la cual es una sustancia muy plástica y muy maleable que crece hasta que el niño tiene 2 años de edad. También en el cerebro está ubicado el hipotálamo, que es el centro de regulación de los ciclos biológicos. En la hembra es el que regula el ciclo menstrual y la galactogénesis, que es la producción de los óvulos, y en el varón el hipotálamo regula la producción de los espermatozoides o espermatogénesis. Hasta aquí la primera parte de la explicación de la lámina maestra. Ahora vamos a explicar el proceso de la función sexual. Este inicia con la activación de la unidad situación, estímulo sexual, respuesta sexual. Y tiene 2 fases: la fase de la situación, estímulo sexual, y la fase de la respuesta sexual. La primera fase de la situación estímulo se activa cuando existe un cambio en el ambiente interno o externo del individuo que le incita a iniciar esta actividad sexual. Tiene a su vez 3 factores: el administrador, que es la persona que inicia esta situación estímulo sexual, puede ser una relación heterosexual, una relación homosexual, una relación bisexual o el autoejercicio de la función sexual. El método, que es cómo se activa esa situación estímulo, puede ser a través de la estimulación de los órganos de los sentidos, a través de la evocación de un recuerdo o a través de un pensamiento, también conocido como fantasía sexual. Y el otro factor es la frecuencia, que tiene que ver cuántas veces en unidad de tiempo se repite esta situación estímulo sexual. Se utilizan los días y hay 3 tipos de frecuencia. La frecuencia alta es cada 2, 3, 4 días. La frecuencia moderada o intermedia es de cada 5 a 9 días. Y la frecuencia baja es cada 10 días en adelante. Luego de que se da esta fase de la situación estímulo sexual, pasamos a la activación de la fase de la respuesta sexual, que se da a través de una activación cortical y medular, que a su vez tiene 3 fases. La fase de tumescencia, que responde a la fase de excitación y meseta de Master y Johnson, la fase de contractibilidad,
de la musculatura lisa y estriada, que corresponde a la fase orgásmica, y la fase de desentumescencia, que corresponde a la fase de resolución genital y extragenital. En este proceso o en esta fase de la función sexual median factores anatómicos, neurales, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales. A su vez, esta unidad, situación, estímulo sexual, respuesta sexual, corresponde a la operacionalización del deseo sexual o líbido, también conocido como drive. Este proceso de la función sexual tiene un tiempo de funcionamiento. Según los estudios, no existe un tiempo determinado para esto, sino que es variable. Varía de persona a persona y de pareja a pareja. Al momento de la consulta hay que tomar en cuenta lo que dice el paciente. Si dice que su tiempo de funcionamiento es muy rápido, sabemos que se corresponde a un tiempo corto. Si dice que su tiempo de funcionamiento es retardado o muy lento, sabemos que corresponde a un tiempo largo. Así como en el proceso del desarrollo del sexo median estos factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales que corresponden al área de la epigenética, en el proceso de la función sexual también inciden. Hasta aquí la explicación de la lámina maestra.